continuamos, ¿no? Con esta serie de Daniel y Apocalipsis. Pero antes de continuar, quiero invitar que nos pongamos de rodillas y oremos. Amante Padre, tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite de poder compartir tu palabra. La verdad presente, Señor, para estos tiempos finales. Gracias porque estamos tocando el tema de Daniel y Apocalipsis. Y sabemos, Dios, que de ti proviene la sabiduría. Por eso te pido una bendición para que bendigas a Michael, también para que me bendigas a mí y a todas las personas que están viendo esta serie de Daniel y Apocalipsis. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Amén. Y avanzamos, ¿no? Michael Terán. Claro, avanzamos en la serie de Apocalipsis, en la sección de ¿por qué es importante estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis? Y como les habíamos dicho en el anterior video, vamos a estudiar ahora que son importantes también para amonestar al... Porque nosotros no nos vamos a quedar con el conocimiento reservado para nosotros, sino que vamos a predicarlo, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Sí, es interesante saber eso, ¿no? Que Dios nos da una verdad para no guardarla, sino también para impartirla, porque nosotros también somos mensajeros. Y por eso yo quiero compartir aquí un versículo de la Biblia que lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Nos dice lo siguiente: por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí mismo está claro, las verdades, tanto como de Daniel, del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia completa, el Señor nos las revela. Veníamos estudiando en el capítulo anterior de que es para una preparación. Cuando ya nosotros estamos preparados, es ahí cuando cumplimos esta misión de amonestar al mundo, como usted lo acaba de decir. Claro, también Jesús nos dice en una parábola, el que tiene una luz, dice, no la pone debajo de un almud, sino que la pone en un candelero para que alumbre a toda la casa y a todos los que están en ella. Cuando Dios nos revela algo, debemos predicarlo a los demás, como nos dice, por tanto, id y enseñad a las naciones. Ese es nuestro deber, predicar a todos que Cristo viene pronto, porque las profecías se están cumpliendo. Así que vamos a comenzar a leer una serie de citas. La primera que vamos a leer está en la revista Review and Herald, que nos dice: Dios ha escogido a un pueblo que ha de proclamar el mensaje del tercer ángel al mundo. Ellos han de ser un pueblo separado y peculiar en este mundo de iglesias que están transgrediendo sus mandamientos. Tenemos una obra especial que hacer para preparar a la gente para el mayor acontecimiento que jamás el mundo ha visto. Los libros de Daniel y Revelación son de gran consecuencia para nosotros y deben ser estudiados con mucho ahínco. Dice, tenemos que hacer una obra especial para los que están guardando el día de reposo falso, ¿no es cierto? Sí. Porque ellos no saben quizás, nadie les ha ido a decir, ellos no conocen, algunos no conocen que Cristo va a venir. Piensan que Cristo solo murió en la cruz y ya ascendió al cielo y no está haciendo nada. Pero hay que enseñarles que Cristo viene pronto. Por eso lo importante, ¿no? Y aquí es muy claro y dice que Dios ha escogido un pueblo. Y Dios no solamente ha escogido ese pueblo para revelar las verdades de los acontecimientos que estamos viviendo, sino que para que también nosotros anunciemos, porque hay que ir muy claro aquí la cita que usted nos comparte, que tenemos una obra especial que hacer. Y hoy en día nosotros, en vez de hablar y de proclamar estas verdades, anunciar de que Cristo viene pronto, lo que hacemos es callar. Pero es momento de empezar a proclamar
Y aquí es muy claro y dice el libro de Daniel y Revelación, que es Apocalipsis. Dice, una obra especial que hacer para preparar a la gente para el mayor acontecimiento del mundo, que es que la venida de Cristo. Vamos a continuar leyendo otra cita que nos dice, está en el evangelismo, en un libro que nos habla sobre el evangelismo, ¿no? Cómo evangelizar a la gente. Nos dice, el libro de Apocalipsis debe ser abierto ante la gente. A muchos se les ha enseñado que es un libro sellado, como hemos escuchado, como decíamos anteriormente, ¿no? Se le dice a la gente, eso no es salvación, no importa. Eso es una luz menor, no es de necesidad. ¿Pero qué dice? Pero es un libro sellado únicamente para aquellos que rechazan la luz y la verdad. La verdad que contiene debe ser proclamada a fin de que la gente tenga una oportunidad ¿de qué? De prepararse. De prepararse, ¿no? Porque no nos vamos a tomar ese derecho, no vamos a decir, no, es que yo solito me voy a preparar. Si Noé hubiera cogido y dicho, no, ¿para qué voy a construir un arca tan grande? Yo solo me puedo preparar, construir un barquito chiquito. ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera amonestado a la gente y prácticamente nadie se hubiera preparado. No hubiera habido historia, Sí, no se claro. hubiera escrito la historia de Noé también. Por eso nos dicen, el mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. El mundo está como un barco que naufraga, están pereciendo. Muchos mueren sin conocer a Cristo. Y mucho peor, ¿no? Mueren sin conocer que Cristo viene pronto, que las señales se están cumpliendo, que hay que prepararse. Ellos no saben. Por eso debemos hacer, como decía el versículo, enseñar a las naciones. A las naciones. Sí, por eso, Michael, aquí es interesante que dice que únicamente, porque hay que a muchos se les presenta la palabra de Dios. Muchos tienen la oportunidad de escuchar, pero si yo hago un rechazo y cierro mi corazón, pues esa luz y esa verdad, pues no la voy a entender. Pero cuando yo apenas se me presentan estos libros tanto como Daniel y Apocalipsis, yo lo que hago es reconocer de que Dios me está haciendo un llamado para mi preparación. Y no me niego, es ahí donde esa luz y esa verdad se abre. Entonces ahí es cuando llegamos a la conclusión de que cuando rechazamos el Espíritu Santo, cuando queremos dejar estos dos libros que son de mayor importancia para el tiempo que vivimos, no son abiertos, y por eso es que hoy en día la gente, en vez de comprenderlo, se confunde mal. ¿Por qué? Porque rechazan, y aquí es muy clara esta cita que tú nos compartes. Tenemos que ir a dar luz, ¿no? Porque sí hay muchas personas que han rechazado y dicen así, como decimos, pero hay personas que no conocen. Pero de alguna manera, esa es la misión que Cristo encomienda. Dios nos dio una única misión, una gran misión a nosotros, la gran comisión de ir a enseñar a las naciones. Seguimos con otra cita, nos dice, a nosotros que creemos han sido encomendados los oráculos de Dios. Los libros de Daniel y Apocalipsis están llenos de asuntos que conciernen a cada uno de nosotros. Debemos estudiar estos libros y dejar que el Dios de Israel nos comunique la verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de comunicarla a otros. Porque, ¿qué pasaría si yo ni siquiera estudio y voy a decirle a otra gente, enseñarle de profecías? No sería en vano, ¿no es cierto? Sí. Por eso nos dice, debemos estudiar estos libros y dejar que el Dios de Israel nos comunique la verdad para que podamos comunicarlos a los que viven en los últimos días. Nos sigue diciendo, el Señor desearía que su pueblo aprenda de Jesús. Dios impida que aquellos por los cuales Él ha obrado se enorgullezcan y sean dejados a sus propios caminos, como le sucedió al rey de Babilonia. Y claro, ¿no? Dios nos manda a que prediquemos estas verdades para que igualmente nadie, cuando estemos en el fin, nos cuenta, ¿no? Que muchos habrá que dirán, tú no me dijiste la verdad. Le dirán los vecinos a otro, tú no me dijiste, tú eras conocedor de la verdad y no me dijiste nada.
Sí, por eso es muy claro, ¿no? Y según la luz que nosotros hayamos recibido, también conforme a lo que recibimos, Dios nos pedirá cuenta. Porque muchas veces nosotros conocemos, pero nos da temor, pero todos tenemos habilidades. Yo siempre digo que hay mucha diversidad de dones. Quizás yo no sea bueno para memorizar tanto, pero a través de un versículo que yo pueda escribir y llegar y compartir a cada persona que vea en la calle, ahí también estoy cumpliendo. Por medio de un pan, por cualquier cosa, vamos llevando esta luz que Dios nos ha encomendado. Claro, debemos hacer con diferentes métodos, ¿no? Porque para mucha gente hay métodos diferentes, hay países que es muy complicado ir a predicarles Claro. sobre esto, pero Dios, el Espíritu Santo, es el que nos revelará cómo es que debemos llegar a esta gente. Lo más importante es la disposición, ¿no? Porque Ajá. cuando yo tengo disposición y acepto esa luz y la quiero impartir, el Espíritu Santo obra de todas las formas. Debemos como decir como Jeremías, ¿no? Sí. Isaías o Isaías. Jeremías, no recuerdo bien, Isaías. que le dijeron, ¿a quién enviaré? Y él responde, heme aquí, envíame. a mí". Ajá. Debemos decir, heme aquí, envíame a mí. La siguiente cita nos dice, está en Testimonios y nos va a leer JH, una cita muy importante. Nos dice, el mensaje del tercer ángel, la gran verdad probatoria para este tiempo, ha de ser enseñado en nuestras instituciones. Dios se propone que mediante la misma, esta advertencia especial sea proclamada y luminosos rayos de luz alumbrarán al mundo. El tiempo es corto. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y deberíamos velar y orar y estudiar y acatar las lecciones que se nos dan en el libro de Daniel y Apocalipsis. Es importante que Dios nos está mandando que nuestras instituciones, yo puedo agregar aquí en nuestras casas, hogares, donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que proclamar el mensaje del tercer ángel, porque sabemos de que estas advertencias son especiales y nos van a ayudar a nuestra preparación, porque el tiempo es demasiado corto. Dice, Dios se propone, nos dice, que mediante las mismas, o sea, las profecías, Sí, esta advertencia especial sea proclamada y los luminosos rayos de luz alumbrarán al mundo. Hay una comparación, ¿no? Dice que ve una visión, la sierva del Señor, dice que veía un mundo oscuro y que parecía que no había nada, ¿no? Era un mundo oscuro. Y de pronto dice que va apareciendo una lucecita y que van apareciendo diversas y esas alumbran toda la tierra. Apocalipsis 18 también nos habla sobre el mensaje que va a ser, que es representado Sí, por claro. una luz que alumbra toda la tierra. De igual manera nosotros debemos cumplir con nuestro deber, enseñar a todos que Cristo viene pronto, dispersar por todo el mundo el mensaje del segundo advenimiento de Cristo. en estos momentos te hago una pregunta. ¿Quién está detrás de la mentira? Que la profecía de Daniel y Apocalipsis no pueden comprenderse, porque eso también es una confusión que hoy en día ha alterado las mentes de todo el mundo. Porque es que hay una mentira grande, y eso es lo que nosotros estamos aquí en esta serie con ayuda de Dios, con la sabiduría que Dios revela, porque Santiago es muy claro y dice que el que te falta de sabiduría pídale a Dios, quien da todo y no se amarra prácticamente, no, sino en abundancia. Pero hay una mentira de que no, que el libro de Daniel y Apocalipsis no pueden comprenderse. Entonces explícanos quién es el que está detrás de todo esto, para que así nosotros tengamos una comprensión, porque a veces sabemos, pero no, como hay un dicho, nos hacemos los de la oreja sorda, ¿no? Que cogemos lo que queremos, pero lo verdadero lo queremos echar a un lado. Claro, como habíamos visto, las profecías, primeramente haciendo un Sí. recuento, pequeño recuento, son muy importantes porque Cristo viene pronto, debemos prepararnos y debemos dar el mensaje al mundo sobre que Cristo viene pronto. Debemos dar esa luz que tenemos, que Dios nos ha encomendado. Pero, ¿ustedes creen que le gustará eso a Satanás?
No, ¿Qué opina JH? ¿Le no, gustará que prediquen las verdades, que el pueblo se prepare, que estudie las profecías? no, pues nunca, porque es que Satanás prácticamente ya está destinado a la perdición. Y al ver de que Cristo vino, murió y que gracias a ese sacrificio todo el que acepta podemos llegar a la salvación, porque ya Cristo lo hizo todo. Entonces Satanás quiere eso, de que nosotros no nos preparemos y nos perdamos con él. Y por eso es que él anda engañando, porque Satanás no está contento de que nosotros escudriñemos y sepamos la verdad a la luz que Cristo cada día nos va revelando. Satanás no se pone contento, como decía. Satanás, eso es lo que más odia, que nos preparemos y mucho peor que demos a conocer a otros. Sí, Por eso es que pone distracciones, pone otra cosa y también está poniendo esto que decimos. Pone de decir que las profecías de Daniel no tienen valor alguno y que no pueden y que no pueden comprenderse, comprenderse. tanto de Daniel como Apocalipsis. Sí, Así que para resolver esta pregunta vamos a leer Apocalipsis 12:17, que nos dice: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo muy importante, ¿no? El dragón es símbolo de de Satanás. Satanás. Y él estaba furioso contra la mujer, que es símbolo de la iglesia, eso lo veremos más adelante, pero por ahora resumiendo. ¿Y por qué está bravo con ella, con la iglesia? Porque dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Sí, el testimonio de Jesucristo, pues yo quiero que la misma Biblia responda, porque lo bonito de la Biblia es eso, que la palabra de Dios mismo nos da la respuesta, y por eso Apocalipsis 19:10 nos dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y lo está diciendo la misma palabra. El espíritu de profecía es el mismo espíritu que inspiró a todos los profetas que escribieron todos los libros, desde Moisés hasta el Apocalipsis, y también inspiró a la sierva del Señor para que escriba el espíritu de profecía. Y este espíritu de profecía, también, en caso de que alguna duda, ¿no? Él es el que inspiró Que inspiró. los libros de Daniel y Apocalipsis. Sí, Y muy especialmente porque es el espíritu de ¿qué? De de profecía. profecía. Entonces el dragón está bravo, está enojado. ¿Por qué? Porque esta mujer que representa a la iglesia está guardando los mandamientos de Dios, una cosa que él odia mucho. Y además tienen el espíritu de profecía, eso es decir, que aceptan todo lo que Dios ha revelado. Sí, Aceptan desde el Génesis, pasan por Daniel, también lo aceptan, lo estudian muy bien, y llegan a Apocalipsis, también lo aceptan y lo estudian. Y el espíritu de profecía que nos dio por medio de Elena de White, la sierva del Señor, ellos aceptan todo esto y lo están poniendo en práctica. Entonces él está muy enojado, y especialmente por estos libros de Daniel y Apocalipsis, porque al estudiar esto se desenmascara todos los planes de de Satanás. Satanás, sí. Por eso es muy importante, ¿no? Y también aquí recalca guardar los 10 mandamientos de Dios, que los encontramos muy claros en Éxodo 20. Y por eso hoy en día muchos se basan a que Cristo abolió los 10 mandamientos, porque dice mandamientos nuevos o dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo en ningún momento abolió la ley ni los mandamientos. Por eso el libro de Revelaciones muy claro dice, porque guardan los mandamientos de Dios. Claro, y también, por ejemplo, en las profecías, tanto de Daniel como Apocalipsis, nos revelan quién es el que cambió la ley. Y también nos revela que el sello de Dios es El sábado. el sábado y toda la ley de Dios completa. Como dice en Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahí nos revela qué es el sello de Dios y la marca de la bestia. Marca de la bestia. Entonces eso es lo que está airado el dragón. Claro. Contra los que estudian todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo las profecías. La profecía. Y ahora vamos a comenzar con las citas de Elena de White, la sierva del Señor,
Nos dicen Profetas y Reyes, dice, a medida que nos acercamos al término de la historia terrenal, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, o sea, el Apocalipsis. Satanás, ahí está la parte muy específica. Sí. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y Juan el Revelador no pueden comprenderse. ¿Quién es el que está detrás de esto? Satanás, el mismo Satanás. Satanás. Sí, el mismo Satanás. Pero se ha prometido claramente una bendición especial que acompañará al estudio de estas profecías. Entenderán los entendidos, Daniel 12:10, eso está ahí en esa cita. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. En el mismo libro de Daniel y Apocalipsis se nos menciona que van a entender los entendidos, y van a ser bienaventurados los que las guardan y las leen. Pero Satanás, ¿qué hace? No quiere, porque igual nos desenmascaramos los planes de él. Somos bienaventurados y él eso es lo que más odia. Por eso dice, Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprender. Y por eso es que hoy en día encontramos a muchos que prácticamente estos dos libros lo tienen cerrado y ellos dicen que por más que leen no entienden. Porque como usted dice, el enemigo está detrás de todo esto, porque si nosotros con oración, con reverencia y humillándonos y un corazón humilde, empezamos a recibir la luz y esa verdad, como lo dice Daniel, entenderán los entendidos. Claro, como habíamos leído también la cita que pusimos, la cita oficial, podría ser del video, ¿no? Que dice, si estudiáramos los libros de Daniel y Apocalipsis, estuviéramos mejor preparados para esperar a Cristo y para trabajar en sus líneas. Y por eso es que el diablo está muy enojado. Él no quiere que nadie estudie eso para que nadie esté preparado, nadie esté trabajando en las líneas del Señor y así mantener una iglesia como la iglesia de la Odisea que está registrada en Apocalipsis, que dice, tú no eres ni fría ni caliente, eres tibia, por cuanto te vomitaré de mi boca. Eso es lo que quiere Satanás. Vamos a continuar. En Señales de los Tiempos nos dice, Dios se propone que el mensaje de redención llegue a su pueblo como la lluvia tardía, pues pronto está perdiendo su conexión con Dios. Están confiando en hombres y glorificando hombres, y sus fuerzas son en proporción a la fuerza de aquello en que dependen. Habremos de conocer más de lo que hoy conocemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Hay temas a considerar que son dignos de más de una sola atención pasajera. Mire, muy importante lo que dice aquí. Dice, los ángeles han deseado conocer las verdades que son reveladas a los que están buscando la palabra de Dios con corazones contritos. ¿Quiénes están queriendo revelar estas verdades? Los mismos ángeles. Ellos están ansiosos, están listos para ayudar, ¿no?, a comprender estas profecías. Nos sigue diciendo, los que entreguen sus facultades al estudio de la palabra de Dios y especialmente a las profecías respecto a estos días finales, serán recompensados por el descubrimiento de verdades importantes. El último libro de las Escrituras del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitan ser entendidas. Y aquí viene lo que decíamos. Satanás ha cegado las mentes de los hombres y se han gozado en presentar cualquier excusa para no estudiar este libro. Muchas excusas ponen, que no se pueden entender, que no son salvación, que eso fue, incluso ya dicen que eso fue para otro tiempo, que
que son muy directas, que no se debe ni siquiera predicar, como así ponen demasiadas excusas. Sí. Pero eso, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién es el que incita a que la gente haga esto? Por eso, el mismo Satanás. Porque es que el enemigo, es que esto es lo que yo quiero que entendamos. Porque es que muchas veces nosotros, todos creemos en Dios. Hasta la misma persona que si se llamara ateo, llega un momento en que se convence. Yo me leí una historia de esos, los que buscan así, que comparan la Biblia y van a esos lugares. ¿Cómo se llama ese tipo de personas? ¿Arqueólogos? Entonces él llegaba y él dijo, voy a averiguar si todo lo que está en la Biblia es verdad. Y él se propuso a llegar donde nombraban Jerusalén y él iba y se convenció de que todo lo que está en la Biblia era verdad y dejó de ser ateo. ¿Por qué? Porque es que el enemigo eso es lo que quiere, que nosotros mantengamos nuestra Biblia cerrada o en muchas ocasiones abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y ya. Y no las estudiemos porque él sabe que aquí mismo la cita clara nos dice que los ángeles están dispuestos a quienes quieran aprender estas verdades para estos tiempos, revelar los secretos. Pero Satanás también está trabajando con sus ángeles porque tenemos que entender de que esto es un conflicto entre Dios y Satanás. Y que así como Dios tiene sus ángeles, el enemigo también tiene los suyos. Y así como los ángeles de Dios quieren dar luz, los ángeles del enemigo también quieren dar tinieblas. Y Satanás se ha empeñado en eso, en confundir y decir, no, eso no es para nosotros. Estamos en un gran conflicto, donde nadie se puede poner en la mitad. Si bien somos de Dios o de Satanás. Y los dos grupos están combatiendo por eso, por obtener a cada persona. Cristo está obrando, Sí. obra en los corazones, obra para que se transformen, pero igual Satanás está listo para cegar las mentes, para que no entiendan, para que no busquen a Dios, e incluso cega las mentes de los cristianos también para que digan que las profecías no son importantes. Vamos a continuar con otra cita, JH. Nos dice, muchos ministros no hacen esfuerzos algunos para explicar la revelación. Los llaman un libro sin provecho para el estudio. Los consideran como un libro sellado, porque contienen el registro de figuras y símbolos, pero el mismo nombre que le ha sido asignado es revelación. Es una negación de esta suposición. Revelación es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra acontecimientos maravillosos que se han de cumplir en los postreros días de la historia de este mundo. Las enseñanzas de este libro son definidas, no místicas y sin poderse entender. En la misma línea profética él seguía como el de Daniel. Algunas profecías Dios ha repetido, mostrando así de que no ha de ser tomada a la ligera. El Señor no repite cosas que no son de mayor consecuencia. Es interesante aquí, Michael, lo que nos dice, ¿no? De que hoy en día muchos pastores, ministros, se suben a los púlpitos y dicen de que no, de que tanto como el libro de Apocalipsis, que es el libro de Revelación y de Daniel, son libros sellados. Pero es que es muy claro, y aquí nos dice que a la misma es un libro sellado, pero abierto. Pero es que como tú nos decías antes, es sellado para los impíos. Para porque los que ciegan, para los que dicen, no, yo no quiero estudiar. Porque hay que, imagínense, una persona del mal con esto abierto confundiría la mente. Si aún esto estando sellado para ellos, confunden y levantan falsas teorías, imagínense el libro abierto. ¿Sí ven? Entonces, abierto para los que queremos aceptar, queremos recibir la luz y nos disponemos a que esas revelaciones que son para nuestros tiempos sean una realidad y la anunciemos a los demás. ¿Sí me entiende? Sí. Claro, por eso es que Dios también nos dice,
Maldito el hombre que confía, Que confía en el hombre. No debemos confiarnos de nadie, ni por más que sea ministro, ni pastor, ni un buen estudioso, que sepa la verdad, porque Satanás eso es lo que busca. Coger a personas prominentes que parecen que son muy estudiadas, muy espirituales, y nos mete cosas. Como decía aquí, muchos ministros no hacen esfuerzo para explicar la revelación y lo llaman un libro sin provecho para el estudio. Por eso es muy claro, ¿no? Y la Biblia nos dice, a la ley y al testimonio. Si no abracen conforme a esto es porque no le ha amanecido. Y es importante entender de que aquí, finalizando lo que leí, dice que Dios nunca hace una advertencia ni repite si no tiene mayor consecuencia. Y cuando Dios repite, como en Daniel y Apocalipsis, que hay muchas palabras ahí, prepárate, ojo que vengo, es porque Él sabe que eso nos va a llevar a una preparación para cuando Él venga nos encuentre preparados y nos vayamos con Él. Continuamos. Nos dice en Materiales de 1888, dice: Dios ha mostrado a su pueblo qué es verdad. En toda la Biblia, en las profecías, en el espíritu de profecía, nos dice qué es la verdad. Sí. Él les ha abierto los libros de Daniel y Apocalipsis, los cuales establecen la verdad para este tiempo. ¿Cuál es la verdad para este tiempo? La verdad para este tiempo, Daniel Daniel y y Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vivimos en los últimos días. Vivimos en días que ya todas sus profecías están casi cumplidas. Sí, y perdón te interrumpo, hablando de que vivimos en los últimos días y la verdad para todo el tiempo. Todo, usted no ha visto este 2020, ¿no? Empezamos conflictos, enfermedades, pandemias, todo lo que se ha venido aproximando, terremotos de una magnitud devastadora y cómo la maldad misma se está apoderando de los seres humanos. Yo miraba una noticia de que un padre a su hijo de tan solo 1 año y medio lo tortura, lo viola y no solamente se conforma con eso, sino que le quita la vida. Y el Señor, cuando lo van a juzgar, Él es tranquilo. Tanto que el mismo abogado y el mismo juez lloraban porque decían: no entiendo en qué mente humana cabe eso. Y todo eso nos lo dicen estos libros. Y si tú no quieres creer, pues empiezas a leer Daniel y Apocalipsis para que tú mismo abras los ojos y empieces, como dice aquí, a ver la verdad que está revelada. Porque es Satanás que nos quiere poner la mentira, cegar, para que nosotros a toda nueva doctrina que salga la creamos. Pero no estamos yendo a la palabra de Dios. Seguimos con la cita. Nos dice: aquellos que han cerrado los oídos y el entendimiento hacia esta verdad han imitado al pueblo que en el tiempo de Cristo no quiso recibir la luz. Cuando vino Cristo, Él les predicó. Sí. Se imaginan, ¿no? Él hace la parábola que manda, representando a Él mismo. Sí. Primero dice: el padre, el dueño de la viña, manda a un siervo que le den los frutos, y los que le arrendaban la viña lo cogen, lo golpean, manda otro siervo, al otro lo golpean, manda otro, lo matan. Entonces dice: mandaré a mi hijo, a él le tendrán respeto. Y va el hijo y lo mataron. Eso es lo que hicieron con Jesús. Con el mismo Jesús. Y todos los profetas. Dios les mandó a los profetas, a Juan el Bautista, lo mataron, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas. Hubo pocos profetas que no murieron, que los hayan matado el pueblo. Porque Dios intervino, porque si Dios no hubiera hecho la intervención, también terminarían como los otros profetas. Y les manda a Jesús, ¿se imaginan qué luz, no? Al pueblo judío les manda. Y los judíos no aceptaron. Y muchas veces podemos decir es que los judíos, ellos no aceptaron. Ellos, ¿cómo van a ser tan ignorantes? Los judíos no van a entender que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo van a rechazar tanta luz? Los acusamos a ellos, pero no nos damos cuenta que a veces somos nosotros iguales. Sí, iguales, porque rechazamos la luz que Dios nos da. Dice: han imitado al pueblo que en el tiempo de Cristo no quiso recibir la luz.
Dice, puede montarse evidencia sobre evidencia, como Cristo, que igual les dijo evidencia sobre evidencia. Les dejó todas las profecías para que ellos vean en Jesús toda la profecía cumplida, para que lo acepten. Todas las evidencias, igual a nosotros. Dice, puede montarse evidencia sobre evidencia, pero los corazones de los hombres pueden estar tan endurecidos por la sutileza del pecado, que la evidencia, aunque grandemente aumentada, les resultará sin importancia, porque no es una prueba lo que ellos desean, sino su ¿qué? Su propio camino. Su propio camino. Por eso ya hablando tú de Jesús, de que el mismo Dios tuvo que mandar a su Hijo para ver si creían, solamente cuando lo crucificaron y cuando Cristo pudo decir consumado es, fue ahí que el centurión se dio cuenta y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando el velo del templo se rasga en dos, fue ahí que los sacerdotes comprendieron de que el que habían crucificado era el Salvador que había venido a este mundo. Y así muchas veces nos pasan a nosotros. Gente nos insiste, nos llevan la palabra, Dios nos habla de diferentes maneras, pero solamente cuando ya estamos en la última, es ahí que entendemos de que Dios se gastó toda una vida llamándonos, pero desafortunadamente pudo más la muerte y muchas veces por nuestro propio camino terminamos perdiéndonos. Dios nos da las verdades de Daniel y Apocalipsis para nuestra salvación, porque Él nos ama. Y Daniel y Apocalipsis están muy bien basados, ellos hablan muy bien. Para el incrédulo que no cree mucho en la Biblia, ahí tiene la historia, que le puede decir detalladamente cómo se cumplieron las profecías. Claro. Pero como dicen, aunque resulte grandemente aumentada, la verdad les resultará sin importancia. Porque ellos no quieren una prueba grandiosa, no quieren decir, no dicen, si me das esta prueba me convenzo, sino lo que quieren es, desean su propio camino. Y por eso es que rechazan estos libros de Daniel y Apocalipsis, porque deciden dejar los caminos de Dios, endurecer sus corazones y ir tras los caminos del enemigo. Bueno, hemos estudiado todas estas importancias de las profecías. Hemos visto cómo son primeramente un solo libro, Daniel y Apocalipsis, muy importantes. Son inspiradas por Dios. Dios es el que dio las revelaciones a su siervo Juan y a su siervo Daniel. Sí. Hemos visto que también son importantes porque debemos prepararnos para la venida de Jesús. Como dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hemos visto que también no debemos guardarnos la luz, sino que vamos a predicar las profecías también. A otros. Para amonestar al mundo las profecías. Y también vimos quién está detrás de esta mentira, de que los libros de Daniel y Apocalipsis no pueden comprenderse. Así que vamos a concluir con una última cita que nos revela todo lo que dijimos durante este seminario, y se encuentra en Testimonios Especiales para Ministros y Trabajadores. Nos dice, la verdad y el error, ambos están en el campo luchando por la supremacía. Están luchando. Como decíamos, la verdad y el error, no hay un punto medio. Satanás quiere coger a todos los que les sea posible, quiere cegar las mentes, quiere hechizarlos, quiere cerrarles, quiere quitarles para que no puedan comprender la palabra de Dios y las profecías. Y Cristo está queriendo salvarlos. Es un conflicto cósmico. Los campeones de la verdad tendrán un fiero conflicto. Dice en Efesios 6:12, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los principados de las tinieblas de este mundo, contra iniquidad espiritual en lugares altos. La advertencia viene y son repetidas las direcciones. Por tanto, tomad para vosotros toda la armadura de Dios, para que podáis soportar en el día malo, y habiendo hecho esto, todo, estar firmes, de pie. Tomad la armadura de Dios, nos dice. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y será que la palabra de Dios solo se refiere a toda la Biblia menos las profecías? No.
Se refiere a toda, A toda. incluido las Las profecías. profecías. Por eso nos dice, poneos toda la armadura de Armadura Dios. de Dios. Muchas veces nosotros queremos salir a luchar contra las tinieblas, contra Satanás, sin la espada. Pensamos que Con la fe. con la fe y con pocos libros de la Sí. Biblia, con algunos versículos, que podemos ganar. Pero Dios nos dice, toda la palabra es la espada. Dice la cita, todo lo que el Señor os ha dicho, os toca a vosotros hacer. Nadie necesita ser engañado si hace de la palabra de Dios su estudio. Nos sigue diciendo, cuán poco se estudia el libro de revelación. Es un misterio escondido para el mundo religioso. ¿Y por qué? Porque los eventos a considerar poco placenteros, porque a veces no nos gustan que nos digan, Cristo viene, debes prepararte, debes dejar de hacer las iniquidades, debes dejar los caminos malos y ir al camino de Dios. Pero muchas veces nos ponemos enojados, ¿no? Por eso. Y no queremos abandonar los caminos malos. Los abrazamos, nos gustan tanto que nos quejamos y rechazamos la luz. Por eso nos sigue diciendo la cita. Poco placenteros los eventos, ¿no?, que están en el libro de Revelación, están tan fielmente trazados por la pluma profética y la gente que de alguna forma queda inquieta sobre el asunto es calmada por sus pastores con la declaración que la revelación no puede ser entendida, inspirados por Satanás, ¿no? Sí. Pero ha de ser entendida, pues especialmente concierne a nosotros los que vivimos en estos últimos días. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leas el último capítulo de Apocalipsis con precaución y oración. ¿Qué significado existe en las declaraciones del capítulo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién envió la El luz? mismo Jesús. Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nos sigue diciendo, esta es la más efectiva enseñanza que puede darse en la iglesia construida. Ahí nos habla para el sanatorio. Y este testimonio ha de darse a todas las iglesias, a todas. O sea, todas. ella especifica primero a una iglesia, a la del sanatorio, pero también dice que a quiénes A está todas. aplicada, a todas. A todas. Doquiera haya una oportunidad para alcanzar la gente, debe llamarse la atención de lo terrenal a lo celestial. Qué bonita esta cita que nos dice aquí, Sí. que está en la Biblia, Apocalipsis 22, 17. 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. O sea, cuando nosotros aceptamos esa bienvenida, ¿qué debemos hacer? Los que oyen digan, Ven, vengan a recibir Sí. a Dios. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Habremos de proclamar las palabras del ángel. Es interesante cómo terminamos este primer capítulo, ¿no? Porque es muy claro aquí, esta cita que usted me comparte y nos comparte, de que Dios es el principio, alfa y omega, primero y último. Y nosotros sabemos que el mal es el deterioro del bien y que siempre va a ser mayor el bien, porque Satanás es la corrupción del mismo Dios. Él decidió dejar de contemplar a Dios. Por eso es que cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús y nos miramos a nosotros mismos, nos pasa como el enemigo. Y por eso es que muchos hoy en día no estamos entendiendo, y por eso es que hoy en día conocemos a muchos pastores que están rechazando desde los mismos púlpitos estudiar el mismo libro de Daniel, Apocalipsis, y prácticamente están basando sus temas en temas livianos. Pero Dios en estos libros nos hace las advertencias, como usted nos decía aquí, para estos últimos tiempos. ¿Y para qué? Para una preparación.
Porque es que la segunda venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. ¿Sí me entiende? Sí, como decía, ¿no? Al principio de la cita nos decía, la verdad y el error ambos están luchando por la supremacía. Dios y Satanás están luchando por la alma de cada uno Sí. de los habitantes de la tierra. Por eso dice que Satanás dice que hace que para el mundo religioso, los libros de Apocalipsis dice, parezcan un misterio escondido. ¿Y por qué? Porque los eventos a considerar son poco placenteros. Satanás hace la estrategia de Satanás, ¿no? Pero nos sigue diciendo, ¿no? Que debemos estudiar estas profecías porque son importantes, porque estamos Sí, en los últimos en los días últimos y además porque debemos proclamar lo que dijo el ángel, ¿no? El espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, los que oímos, los que sabemos que Dios viene, diga ven. Y el que quiera, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Por eso vamos a finalizar esta serie con un versículo. Y por eso nos dice, ¿no? La misma palabra en primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Es interesante, ¿no? ¿Y qué es menospreciar? Rechazar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Dios nos ha dado luz y ahí estamos impartiendo lo que nos dijo el ángel. Y ya sabe que el próximo tema lo hemos titulado, ¿no? La interpretación profética. Sí. Próximo tema, ¿no? Va a ser la interpretación profética, donde trataremos los temas de la interpretación de las profecías, porque hay muchos tipos de estos tipos de interpretaciones. Unos dicen que están al pasado, otros al futuro, y nosotros creemos que están cumpliendo. Sí, sí. Este es un tema muy importante, por eso les hacemos la invitación, primeramente, a que pongan en práctica toda la luz que han recibido, que lean los libros de Daniel y que, como decía este versículo tan cortito, pero tan al punto, Claro. no menospreciéis las profecías. Las profecías son tan importantes, son porque debemos prepararnos, debemos proclamar al mundo la advertencia, Cristo viene pronto, debemos estar listos. Por eso Pablo nos escribe, no menospreciéis las profecías. Y eso es lo que debemos tener en mente, no menospreciarlas, no ponerlas a un lado, no desecharlas porque tienen símbolos complicados de entender y aceptar lo que Dios nos da, aunque no nos guste. Así que, finalizando esta serie, les hacemos la invitación a que tomen la palabra de Dios, especialmente las profecías, y las estudien, porque Dios quiere hablarnos por medio de las profecías. Los ángeles están listos para dar la luz a todos. Están ansiosos, esperando a que abran el libro de Apocalipsis y pidan ayuda para entender. Por eso bienaventurados los que leen, ¿no? Y oyen. Y quiero que nos finalice con una oración. Pongámonos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos dejaste revelada todas sus profecías. Nos dijiste lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que podemos esperar del futuro, o sea, tu segunda venida. Ayúdanos a prepararnos, a ser cada día sin mancha delante de ti. Ayúdanos a dejar las cosas de este mundo que Satanás ha puesto para quitarnos la atención de lo más importante, que es tu palabra. También te pido que nos ayudes a estudiarlas para poder dar el último mensaje de amonestación al mundo, que será con las profecías. Ayúdanos a proclamar a todos y a mostrar hasta en nuestras vidas que Cristo viene pronto. Ayúdanos a no menospreciar las profecías y danos de tu Espíritu Santo, por favor. Te pido que bendigas a todos, a los que estamos aquí y a los que estarán escuchando este video, dales de tu entendimiento y levántanos, por favor, con tu Santo Espíritu. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, así quedamos. Nos vemos
en el siguiente. La, Las interpretación. la interpretación profética. Los esperamos. Que Dios los bendiga.